Retomo un poquito más atrás, porque no sé dónde exactamente se cortó. Dice Lord John: maldito imbécil, creíamos que estabas muerto, exclamó furioso. Los dos lo creíamos, muerto. Y una noche bebimos más de la cuenta, mucho más de la cuenta. Hablamos de ti y mierda, ninguno de los dos estaba haciendo el amor con el otro, los dos estábamos follando contigo. Fraser de repente se quedó boquiabierto y su rostro se volvió inexpresivo. Gray disfrutó durante un instante de aquella imagen hasta que recibió un brutal puñetazo justo debajo de las costillas y salió disparado hacia atrás, dio unos cuantos pasos vacilantes y acabó por caer al suelo. Se quedó allí, entre las hojas sin aliento, abriendo y cerrando la boca como un autómata. De acuerdo entonces, pensó vagamente, con ninguna otra arma que mis manos. Y justo esas manos fueron las que lo agarraron de la camisa y lo obligaron a ponerse en pie. Consiguió mantener el equilibrio y dejar entrar un soplo de aire en los pulmones. El rostro de Fraser estaba a un par de centímetros del suyo. De hecho, se hallaba tan cerca que Gray ni siquiera le veía la cara, solo un primer plano de aquellos dos ojos azules inyectados en sangre, ambos de mirada enloquecida. Ya era suficiente. Gray se sintió tranquilo. Todo acabaría pronto. «Vas a explicarme qué ocurrió con exactitud, asqueroso pervertido», le susurró Fraser. Le arrojó a Gray un aliento cálido que olía a cerveza y lo zarandeó un poco. Cada palabra, cada movimiento, todo. A Gray le quedaba el aliento justo para responder. «No», intervino con tono desafiante. «Mátame si lo deseas». Fraser lo zarandeó con brusquedad, de modo que a Gray le castañetearon los dientes con violencia y se mordió la lengua. A punto estuvo de atragantarse y justo entonces un puñetazo que ni siquiera había visto llegar le dio de lleno en el ojo izquierdo. Cayó de nuevo, mientras en la cabeza los colores se le iban mezclando y empezaba a ver puntitos negros. Notó junto a la nariz el olor acre del mantillo. Fraser tiró de él y lo obligó a que se pusiera otra vez en pie, pero entonces se interrumpió, quizás para decidir cuál era la mejor forma de continuar con el proceso de vivisección. Puesto que la sangre le palpitaba en los oídos y respiraba en forma entrecortada, Gray no había oído nada, pero cuando abrió con cautela el ojo sano para ver desde dónde le llegaba el siguiente golpe, lo que vio fue a otro hombre. Un tipo de aspecto tosco y no muy limpio, ataviado con una camisa de cazador con flecos, que los observaba con cara de bobo desde debajo de un árbol. «¡Jethro!», aulló el hombre, sujetando con fuerza la escopeta que llevaba. Varios hombres más salieron de entre los arbustos. Uno o dos de ellos vestían los rudimentos de un uniforme, pero la mayoría llevaba ropa sencilla, aunque con el añadido de los extravagantes gorros frigios, unas prendas de apretada lana que les cubrían la cabeza y las orejas y que, vistas a través del ojo lloroso de Gray, conferían a aquellos hombres claramente el aspecto amenazador de bombas andantes. Las esposas, que según parecía habían tejido aquellas prendas, habían añadido también a los laterales lemas como libertad o independencia. Aunque una mujercita sedienta de sangre había bordado la orden «Mata» en el gorro de su esposo. El marido en cuestión, se fijó Gray, era un espécimen enclenque y no muy alto que llevaba unas gafas con un cristal roto. Vamos bien, ¿no? Seguimos. Fraser se había detenido al oír que los hombres se acercaban y en ese momento se volvió hacia ellos como un oso acorralado por una jauría. De repente los perros permanecieron inmóviles a una distancia prudencial. Gray se palpó con una mano el hígado que creía casi con seguridad reventado y jadeó. Le iba a hacer falta todo el aire que pudiera conseguir. «¿Quién es usted?», preguntó con agresividad uno de los hombres, al tiempo que pinchaba a Jamie con el extremo de un palo largo. «Coronel James Fraser de los fusileros de Morgan», contestó Fraser con frialdad, haciendo caso omiso del palo. «¿Y usted?». El hombre pareció algo desconcertado, pero disimuló poniéndose bravucón. «Cabo Jethro Woodbine, de los soldados de Dunning», dijo con voz ronca.
Hizo un gesto con la cabeza dirigido a sus amigos, quienes de inmediato se desplegaron y rodearon el claro. ¿Quién es su prisionero? A Gray se le encogió el estómago, lo cual, dadas las condiciones en las que tenía el hígado, le dolió. Respondió entre dientes, sin esperar a que Jamie hablara. Soy Lord John Grey, por si le interesa. La mente de Gray daba saltos como una pulga mientras intentaba calcular si tenía más posibilidades de sobrevivir con Jamie Fraser o con aquella banda de patanes. Momentos antes, estaba resignado a morir a manos de Jamie, pero, como ocurre con la mayoría de las ideas, esa también parecía más interesante en el plano teórico que en el práctico. Se diría que la revelación de su identidad confundió a los hombres, quienes se observaron de reojo unos a otros e intercambiaron unos cuantos murmullos, a tiempo que le lanzaban miradas recelosas. Pues no lleva uniforme ni nada, le comentó uno de los tipos a otro en voz baja. No puede ser soldado. Y si no lo es, a nosotros no nos interesa, ¿verdad? Sí que nos interesa, afirmó Woodbine, que había recuperado cierta confianza en sí mismo. Y además, si el coronel Fraser lo ha hecho prisionero, por algo será, ¿no? Añadió, alzando la voz y formulando la pregunta a regañadientes. Jamie no respondió, permanecía con la mirada fija en Gray. Es un soldado. Todas las cabezas se volvieron para ver quién había hablado. Era el hombre bajito de las gafas rotas. Se las había ajustado con una mano para ver mejor a Gray con la lente que aún le quedaba. Lo observó con un lloroso ojo azul y luego, ya más convencido, asintió. Es un soldado, repitió, lo he visto en Filadelfia, sentado en el porche de una casa de Chestnut Street y vestido con uniforme. Era él en carne y hueso. Es un oficial, añadió sin necesidad alguna. No es un soldado, intervino Fraser conforme se volvía para contemplar con una mirada severa al tipo de las gafas. Yo lo he visto, murmuró el hombre, tan claro como el agua, tenía galones dorados, susurró con una voz apenas audible, al tiempo que bajaba la mirada. Ya. Jethro Woodbine se acercó a Gray y lo observó con atención. Bien. ¿Tiene usted algo que decir, Lord Grey? Lord John, repuso Gray enfurruñado, mientras se quitaba de la lengua un trozo de hoja aplastada. Yo no tengo título, el que lo tiene es mi hermano mayor. Grey es el apellido familiar. Y en cuanto a ser soldado, sí, lo he sido. Aún conservo el rango en mi regimiento, pero ya no formo parte del servicio activo. ¿Le basta con eso o quiere saber también qué he desayunado esta mañana? Les estaba plantando cara a propósito, ya que por algún motivo había decidido que prefería marcharse con Woodbine y verse obligado a rendir cuentas ante los continentales, que quedarse allí para tener que rendirlas ante Jamie Fraser, quien, por cierto, lo observaba en ese momento con los ojos entornados. Gray contuvo el deseo de apartar la mirada. Es la verdad, pensó desafiante, lo que he contado es la verdad y ahora lo sabes. Sí, respondió la siniestra mirada de Fraser. ¿Y crees que lo voy a aceptar como si nada? No es un soldado, repitió Fraser dando la espalda de manera intencionada a Gray y dirigiendo la atención hacia Woodbine. Lo he cogido prisionero porque quería interrogarlo. ¿Sobre qué? Eso no es asunto suyo, señor Woodbine, intervino Jamie, cuya profunda voz sonó amable, pero afilada como el acero. Jethro Woodbine, sin embargo, no era estúpido y quería dejar claro ese punto. Yo decidiré si es asunto mío o no, señor, añadió tras una considerable pausa. ¿Cómo sabemos que es usted quien dice ser, ¿No lleva usted un uniforme? Chicos, ¿alguno de vosotros conoce a este hombre? Los chicos parecieron sorprendidos de que Woodbine se dirigiera a ellos. Intercambiaron miradas extrañadas. Uno o dos negaron con la cabeza. Bueno, se envalentonó Woodbine, pues si no puede usted demostrar quién es, creo que tendremos que llevarnos a este hombre al campamento para interrogarlo. En su rostro apareció una desagradable sonrisa. Se le acababa de ocurrir otra idea. ¿Cree que también deberíamos llevárnoslo a usted? Fraser permaneció inmóvil durante un segundo. Respiró despacio y contempló a Woodbine como un tigre contemplaría a un erizo. Sí, podría devorarlo, pero ¿valía la pena tomarse la molestia de tener que masticarlo? Llévenselo, dijo bruscamente al tiempo que se apartaba de Gray. Yo tengo otras cosas que hacer. Woodbine esperaba oposición. Parpadeó desconcertado y empezó a levantar su palo, pero no dijo nada cuando Fraser comenzó a alejarse hacia los límites del claro.
Cuando ya estaba bajo los árboles, Fraser se volvió hacia Gray y le dedicó una mirada tan directa como siniestra. «Tú y yo todavía no hemos terminado», le espetó. Fraser lo fulminó con la mirada y luego se adentró entre las temblorosas sombras verdes, ignorando por completo a Woodbine y a sus hombres. Un par de ellos observaron al cabo, en cuyo rostro se adivinaba la indecisión. Gray no compartía ese sentimiento. Cuando la alta silueta de Fraser estaba a punto de desaparecer de una vez por todas, ahuecó ambas manos a modo de altavoz y aulló. «Y no me arrepiento de nada, que lo sepas». Esperó a que se fuera. ¡Qué genial! 5. Las pasiones de los jóvenes. Aunque estaba encantada de oír hablar de William y de las dramáticas circunstancias en las que éste acababa de descubrir quién era su padre, en realidad a Jenny le preocupaba más otro joven. «¿Sabes dónde está el joven Ian?», preguntó con entusiasmo. «¿Y encontró por fin a su amiga, aquella cuáquera de la que le había hablado su padre?». Me relajé un poco al escuchar aquellas preguntas. El joven Ian y Rachel Hunter no figuraban, gracias a Dios, en la lista de situaciones tensas, como mínimo de momento. «La encontró», dije sonriendo. «Y respecto a dónde está, hace varios días que no lo veo, pero en ocasiones está fuera más tiempo. A veces hace de explorador para el ejército continental, aunque como llevan tanto en el cuartel de invierno de Valley Forge, ya no es tan necesario reconocer el terreno. Pero pasa bastante tiempo allí, porque Rachel también lo hace». Jenny parpadeó. «¿Ah, sí? ¿Por qué? Creía que a los cuáqueros no les gustaban las guerras y todo eso». «Bueno, más o menos, pero su hermano, Denzel, es médico cirujano militar. Bueno, es médico de verdad, no como esos veterinarios y curanderos que suele contratar el ejército. Y lleva desde noviembre en Valley Forge. Rachel va y viene de Filadelfia, ya que tiene permiso para cruzar las empalizadas y regresar al campamento con comida y suministros. Pero también trabaja con Denny, así que pasa más tiempo allí, ayudando con los pacientes que aquí». Permiso. «Háblame de ella», repuso Jenny al tiempo que se inclinaba de manera deliberada hacia adelante. «¿Es buena chica? ¿Y crees que quiere de verdad al joven Ian? Por lo que Ian me ha explicado, está locamente enamorado de ella, pero aún no se lo había dicho porque no sabía muy bien cómo se lo iba a tomar ella. Vamos, que no estaba seguro de que ella pudiera aceptar que él sea lo que es». Aludió con un gesto rápido a la historia y la personalidad del joven Ian, que había llegado desde las Highlands y había acabado convirtiéndose en un guerrero Mohawk. Sabe Dios que jamás será un cuáquero decente, y espero que el joven Ian también lo sepa. Me eché a reír al pensarlo, aunque en realidad era un tema bastante serio. No tenía muy claro qué opinaría una reunión cuáquera de una pareja así, pero imaginé que contemplarían esa idea con cierta inquietud. Y no sabía nada acerca del matrimonio cuáquero. «Es una buena chica», tranquilicé a Jenny, «muy sensata, muy competente. Y está enamorada de Ian, eso es obvio, aunque tampoco creo que se lo haya dicho». «Ah, ¿conoces a sus padres?» «No, los dos murieron cuando ella era una niña. Se crió con una viuda cuáquera y luego, cuando tenía 16 años más o menos, se fue con su hermano para ayudarlo con los quehaceres de la casa». «¿Están hablando de la muchacha cuáquera?» La señora Fig acababa de entrar con un jarrón repleto de rosas de verano que olían a mirra y azúcar. Jenny inspiró profundamente el perfume y se sentó erguida. «Mercy Woodcock habla maravillas de ella», prosiguió la señora Fig. «Va a casa de Mercy cuando viene a la ciudad para visitar a ese joven». «¿A qué joven se refiere?», preguntó Jenny, frunciendo sus oscuras cejas. «Henry, el primo de William», me apresuré a aclarar. «Denzel y yo le practicamos una complicada intervención este invierno. Rachel conoce a William y a Henry y es muy amable al visitar a Henry para ver cómo está. La señora Woodcock es la casera del joven». Recordé justo entonces que ese día tenía pensado ir a ver a Henry. Corrían rumores de que los británicos se retiraban de la ciudad y quería comprobar si estaba lo bastante recuperado como para viajar. Se encontraba considerablemente mejor cuando fui a verlo la semana anterior, pero solo podía dar unos cuantos pasos, y apoyándose en el brazo de Mercy Woodcock. «¿Y qué pasa con Mercy Woodcock?», me pregunté al tiempo que se me formaba un pequeño nudo en la boca del estómago.
Para mí, lo mismo que para John, era evidente que estaba surgiendo un afecto cada vez más profundo entre la negra Liberta y su joven y aristocrático inquilino. Yo había conocido al esposo de Mercy un año antes, durante el éxodo del fuerte Ticonderoga, cuando estaba muy mal herido. Y puesto que no había tenido más noticias, ni por él ni a través de terceros, creía muy probable que hubiera fallecido después de que los británicos lo hiciesen prisionero. Aún así, la posibilidad de que Walter Woodcock regresara milagrosamente de entre los muertos, a veces ocurría, al fin y al cabo. Solo de pensarlo noté un cosquilleo en el pecho. Era lo de menos. No creía que el hermano de John, el estricto duque de Padlow, se alegrara al saber que el menor de sus hijos planeaba casarse con la viuda de un carpintero, fuera del color que fuese. Y volviendo al tema de los cuáqueros, estaba la hija del duque, Dottie, que se había prometido a Denzel Hunter. Me pregunté qué pensaría el duque al respecto. John, que nunca le hacía ascos a una apuesta, me había dicho que el padre de Dottie tenía todas las de perder. Sacudí la cabeza tratando de alejar todas las cuestiones respecto a las que nada podía hacer. Durante ese breve ensueño mío, Jenny y la señora Figg se habían dedicado a hablar de William y de su brusca salida de escena. Me pregunto a dónde habrá ido, dijo la señora Figg, mientras contemplaba con gesto preocupado la pared de la escalera, salpicada de las marcas que había dejado el puño ensangrentado de William. En busca de una botella, de una pelea o de una mujer, intervino Jenny con la autoridad de una esposa, hermana y madre de varones. O tal vez de las tres cosas. Perdón. Creo que vamos bien, ¿no? Parece que sí. Alfred's Alley. Era más de mediodía y las únicas voces que se oían en la casa eran las de unas mujeres que parloteaban a lo lejos. Al pasar por el salón no vieron a nadie, ni tampoco apareció nadie mientras la joven subía la gastada escalera con William y lo llevaba a su habitación. Este tuvo una extraña sensación, como si fuera invisible. Encontró esa idea reconfortante. No se soportaba a sí mismo. La joven entró antes que él y abrió los postigos. William quiso decirle que los cerrara, ya que se sentía muy molesto con los rayos del sol. Pero era verano, en la habitación hacía calor y el aire estaba viciado, hasta el punto de que William ya estaba sudando muchísimo. El aire entró con ímpetu, perfumado de savia de árbol y lluvia reciente, y el sol iluminó durante un instante la coronilla de la muchacha, otorgándole el brillo de una castaña joven. Ella se volvió y le sonrió. Lo primero es lo primero, anunció enérgica. Quítate el abrigo y el chaleco antes de que te asfixies. Como si no tuviera el menor interés en comprobar si el joven seguía sus indicaciones o no, se dio la vuelta para coger la palangana y el aguamanil. Llenó la palangana y retrocedió un paso mientras le indicaba por señas que se acercara al lavabo, sobre cuya gastada madera guardaban una toalla y una pastilla de jabón bastante consumida por el uso. Voy a buscar algo de beber, ¿te parece? Y tras esas palabras desapareció. Los pasos de sus pies descalzos resonaron escaleras abajo. William empezó a desnudarse con gestos mecánicos. Parpadeó con torpeza al contemplar la palangana, pero luego recordó que en las mejores casas de ese estilo a veces se pedía a los hombres que se lavaran primero las partes. Ya se había encontrado antes con esa costumbre, aunque en aquella ocasión la encargada de practicar las abluciones había sido la ramera, quien, por cierto, había utilizado el jabón con tanto arte que el primer encuentro había terminado allí mismo, en el lavabo. El recuerdo le encendió la sangre y se abrió bruscamente la bragueta, uno de cuyos botones salió disparado. Aún le palpitaba todo el cuerpo, pero la sensación se iba concentrando cada vez más en un único punto. Las manos le temblaban y se maldijo entre dientes. Los nudillos despellejados le recordaron la abrupta forma en que se había marchado de casa de su padre. No de la casa de su maldito padre, de la casa de Lord John. Estúpido desgraciado, murmuró entre dientes. Tú lo sabías, lo has sabido siempre. Eso lo enfureció aún más que la terrible revelación acerca de la identidad de su verdadero padre. Su padre adoptivo, a quien adoraba, en quien había confiado más que en ninguna otra persona del mundo, el maldito Lord John Grey, le había mentido durante toda su vida. Todo el mundo le había mentido, todo el mundo.
De repente se sintió como si bajo sus pies acabara de romperse una capa de nieve helada y se hubiera precipitado al río que se ocultaba debajo. Como si se hubiera sumergido en una oscuridad asfixiante bajo el hielo, un lugar inalcanzable, silencioso, en el que un miedo cerval le atenazaba el corazón. Oyó un leve ruido a su espalda y se volvió de forma instintiva. Solo al ver la expresión de asombro en el rostro de la joven se dio cuenta de que estaba llorando como un crío, de que las lágrimas le rodaban mejillas abajo y de que el pene le asomaba medio erecto y mojado fuera de los calzones. «Vete», graznó mientras intentaba volver a taparse las partes. Pero la joven no se marchó, sino que se acercó a él con una licorera en una mano y un par de tazas de peltre en la otra. «¿Estás bien?», le preguntó, observándolo de reojo. «Ven, déjame que te sirva una copa. Puedes contármelo». «No». Siguió aproximándose a él, pero más despacio. A través de sus ojos anegados, William vio que la joven torcía un poco los labios al verle el pene. «El agua era para tus pobres manos», dijo, tratando claramente de contener la risa. «Pero ya veo que eres todo un caballero». «No lo soy». La joven parpadeó. «¿Es un insulto llamarte caballero?». Furioso al escuchar aquella palabra, arremetió a ciegas golpeando la licorera que la muchacha llevaba en la mano. Se hizo añicos en una lluvia de cristal y vino barato, y la joven gritó cuando las gotas rojas le salpicaron las enaguas. «Serás bastardo», exclamó. Echó el brazo hacia atrás y le arrojó las tazas a la cabeza, pero no lo alcanzó. Las tazas cayeron al suelo con un estrépito metálico y salieron rodando. La muchacha ya estaba corriendo hacia la puerta gritando «¡Ned! ¡Ned!», cuando William se abalanzó sobre ella y la atrapó. Solo quería que dejara de gritar, que no alertara a los posibles refuerzos masculinos empleados en el burdel. Le tapó la boca con una mano, la alejó de la puerta y forcejeó con una sola mano para inmovilizarle los brazos. Lo siento», repetía. «No quería, no quiero, oh, maldita sea». La joven lo golpeó con brusquedad en la nariz con el codo y tuvo que soltarla. Retrocedió mientras se llevaba una mano a la cara y vio que empezaba a brotarle sangre entre los dedos. El rostro de la muchacha tenía marcas enrojecidas allí donde él la había sujetado y su mirada era salvaje. Retrocedió al tiempo que se restregaba la boca con el dorso de la mano. «¡Largo! ¡Largo de aquí!», jadeó. No hizo falta que se lo dijera 2 veces. Pasó corriendo junto a ella, se cruzó con un tipo fornido que subía a toda prisa la escalera y echó a correr por el callejón. Solo cuando llegó a la calle principal se dio cuenta de que iba en mangas de camisa. Se había dejado el abrigo y el chaleco y aún llevaba los calzones desabrochados. «¡Elsmer!», dijo una voz que parecía estupefacta, no muy lejos de él. Al levantar la vista, horrorizado, se vio convertido en el centro de atención de varios oficiales ingleses, entre ellos Alexander Lindsay. Por el amor de Dios, Elsmer, ¿qué ha ocurrido? Sandy era una especie de amigo y ya se estaba sacando un enorme y blanquísimo pañuelo de la manga. Se lo puso a William en la nariz, le apretó las aletas e insistió en que inclinara la cabeza hacia atrás. «¿Es que lo han asaltado y le han robado?», preguntó otro oficial. «Dios, esta ciudad inmunda». Se sintió a la vez reconfortado y terriblemente avergonzado por la compañía de los oficiales. Ya no era uno de ellos. Ya no. «¿Es eso lo que ha pasado? ¿Qué le han robado?», quiso saber otro mientras miraba a su alrededor furioso. «Encontraremos a los desgraciados que lo han asaltado, lo juro por mi honor. Recuperaremos sus cosas y le daremos una buena lección a quien lo haya hecho». Notó el sabor áspero y metálico de la sangre en la garganta, pero hizo todo lo que pudo para sentir y encogerse de hombros al mismo tiempo. Le habían robado, sí, pero nadie podía devolverle lo que había perdido ese día. Bueno, chicas, hoy llegamos hasta acá. Pobre William. La verdad que me enternece muchísimo William y me parte el alma su situación anterior y ahora, y no sé, pobre, huérfano varias veces, ¿no? Y ahora huérfano una vez más, huérfano por multitud de padres, ¿no? Bueno, chicas, muchas gracias. Disculpen lo que no sé qué pasó con que se cortó la transmisión. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por participar siempre de la maratón. Es realmente muy bueno que hayamos llegado hasta acá. Esperemos que Diana se apure, así podemos seguir. Y nos escriba también el libro 10, porque al ritmo que vamos, le vamos a ganar.
Les mando un beso a todas, espero que estén bien, que todas las que estén pasando por momentos difíciles se recuperen pronto. Un beso enorme a Vanessa y a Gus, a Moni. Bueno, que todos estén muy bien. Las quiero mucho y bueno, hasta la próxima.